si algún día perdiera la vida. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad, con oficina central en la 12 Avenida B, 629 Zona 1, Villanueva, Guatemala, teléfono 5760-1522, presenta. Cuando les predico, pues no aceptan la verdad de Dios. La verdad sin fronteras. Critico. En la voz de su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Continuamos con el documental La Iglesia Evangélica en Guatemala. Pentecostés en la Iglesia Evangélica de Guatemala. Desde el punto de vista bíblico, el pentecostalismo tuvo sus orígenes en el día de Pentecostés en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia primitiva, cumpliéndose así la promesa que Jesús les había dado de enviarles el Espíritu Santo, como también en cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento, según Hechos capítulo 2. Estas experiencias espirituales fueron polarizadas por la aparición de la Iglesia Católica Romana en el año 312 al 325 después de Cristo, cuando Constantino logró mezclar al cristianismo con el paganismo romano, dando así cumplimiento a la apostasía profetizada por el apóstol Pablo en el primer siglo del cristianismo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4 y Primera Timoteo 4, 1. Cuando entró la apostasía en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo cesó sus manifestaciones sobrenaturales casi por 2000 años. Históricamente, desde que la iglesia primitiva cayó en la mezcla ecuménica con el paganismo romano, el Espíritu Santo fue contristado y la iglesia ya no volvió a tener otra experiencia en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. Fue casi 500 años después de la Reforma Luterana que Dios quiso volver a enviar la manifestación del Espíritu Santo, así en la misma forma como fue en el día de Pentecostés. Esto sucedió en la calle Azusa de Los Ángeles, California, en el año 1906, cuando un grupo de profesores del Instituto Metodista se pusieron a estudiar el pentecostalismo y hablar en otras lenguas desde el punto de vista bíblico. Cuenta la historia que de pronto los hermanos comenzaron a llorar y llorar y llorar sin poder parar y hablando en otras lenguas, de tal manera que la gente de los alrededores de la casa en donde estaban reunidos los hermanos observaron que estaba siendo incendiado y llamaron a los bomberos, quienes apresuradamente llegaron al edificio. Pero cuando los bomberos llegaron, descubren que no había fuego. Se marcharon, pero al poco rato los vecinos les volvieron a llamar porque veían que del edificio salían lenguas de fuego. Pero en realidad no era fuego literal. Era la nueva experiencia que Dios estaba dando a la iglesia evangélica como evidencia que Él está con ellos. Esta experiencia fue realizada en la Iglesia Metodista Libre de Estados Unidos de Norteamérica, en la calle Azusa de Los Ángeles, California. Cae fuego Pentecostés en la Iglesia Metodista de Totonicapán, Guatemala, Centroamérica. El 13 de abril del año 1932, Dios quiso que fuera el comienzo de una nueva era en la historia de la iglesia cristiana en Guatemala, cuando hizo descender fuego Pentecostés
sobre la pequeña congregación reunida en ese día miércoles en el templo de la iglesia metodista de Totonicapán. El pueblo, acostumbrado a la quietud, fue estremecido repentinamente por los fenómenos sobrenaturales que esa noche acompañaron al Espíritu Santo en su descenso. Mucha gente abandonó su cama y se dirigieron a la pequeña capilla para explicarse de qué se trataba aquel sorprendente acontecimiento que había dejado, según entender, rematadamente locos a los aleluyas. Aleluya era el nombre con que la gente calificaba a los cristianos evangélicos en ese tiempo. La policía fue alertada y de inmediato fueron destacados varios elementos para indagarse de lo que estaba ocurriendo en aquella capilla evangélica. Pero al ingresar a la misma, solo pudieron escribir en un informe que los creyentes, por razones inexplicables, habían convertido su templo en un manicomio. Este caso tan especial, Marcos lo explica diciendo que la historia del Pentecostés se había repetido. Hermanos, como borrachos danzando en el Espíritu, el lugar tembló. Todos hablaron en otras lenguas, magnificando el nombre de Dios. La noche no fue suficiente, de tal manera que las siguientes noches nuevos corazones fueron llenos con el poder de Dios. Se produjo un avivamiento que pronto se esparció a otras congregaciones, primero en San Cristóbal Totonicapán y luego en lugares circunvecinos. Agrega el autor en mención que al avivamiento siguió la persecución por parte de los católicos, pero este vino a fortalecer aún más el nuevo poder dinámico de la iglesia evangélica en Guatemala. Varios líderes surgieron de este singular acontecimiento, entre ellos José María Enríquez, Cruz Figueroa, Cayetano Aguilar, entre otros. La fecha 13 de abril de 1932 marcó el comienzo de un avivamiento que abarca todo el área, como también el inicio del movimiento pentecostal en Guatemala. El licenciado Waldrop prosigue diciendo que este fue un avivamiento muy parecido a los de los antiguos metodistas y las conferencias fronterizas de los Estados Unidos, con multitud de gente gritando, llorando y siendo usados por el Espíritu Santo de una manera extática. El avivamiento continuó y los Forman trabajaron hasta el tiempo de sus vacaciones en 1932. Fuente: Historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala, por el doctor Virgilio Zapata, páginas 126 y 127. Es del conocimiento de todo guatemalteco que en este país la iglesia evangélica ha tenido un tremendo alcance misionero. De acuerdo a las estadísticas realizadas, Guatemala es el país centroamericano más fuerte en población evangélica. Un periodista católico realizó una investigación en la antesala de una campaña electoral donde ganó las elecciones un candidato evangélico, y antes de los comicios en uno de los medios de comunicación social de Guatemala, este periodista escribió: si los evangélicos quisieran poner su propio presidente, no les cuesta nada ponerlo, pues ellos constituyen la mayor fuerza en cuanto a los votos en Guatemala. Este periodista los dividió en la siguiente manera: hay un gran porcentaje de evangélicos, dijo el periodista, que se les denomina profesantes. Existe un fuerte porcentaje no profesante. Hay otro gran porcentaje denominados caídos. Existe otro porcentaje de admiradores de los evangélicos. Hay otro gran porcentaje de familiares de los evangélicos. Existe otro gran porcentaje de amigos de los evangélicos.
Todos estos unidos forman la mayor fuerza evangélica de Guatemala. Se habrá notado que el Pacto de Lausana no solo hace reverencia a la responsabilidad social, sino también a la acción social y política de la Iglesia evangélica. La mención de la palabra política es la que causa alarma a la mente de muchos evangélicos en Guatemala y Centroamérica. Siempre han participado en tareas humanitarias, especialmente en programas de salud y educación, pero a la actividad política le han tenido miedo. En efecto, la posición a toda vinculación de la Iglesia con la política trasciende ampliamente el movimiento evangélico. Cada vez que la Iglesia o una rama de la misma emprende la acción política, se puede esperar los alaridos de protesta tanto de adentro como de afuera de la mayor parte de la membresía de la Iglesia. La gente exclama: la Iglesia debería mantenerse al margen de la política, ya que la religión y política no se mezclan. Primero, ¿qué es la definición del término política? Segundo, la relación entre lo social y lo político y la razón por la que no se puede separar. Tercero, los motivos por los que algunas personas se oponen a la intervención de la Iglesia en política y qué es lo que tratan de salvaguardar. Cuarto, debemos establecer a quién corresponde la responsabilidad de la política cristiana. Etimología. En primer lugar, debemos definir los términos. Las palabras política y político pueden usarse en sentido amplio o en sentido restringido. En sentido amplio, política denota la vida de la ciudad, polis. Se relaciona pues con toda nuestra vida dentro de la sociedad política. Es el arte de vivir juntos en una comunidad. Por otra parte, en sentido restringido, la política es el arte de gobernar. Está relacionado con la elaboración y la adopción de políticas del gobierno específicas con vistas a que se perpetúe en la ley. Trazada esa diferencia, podemos preguntarnos si Jesús participó en política. Si consideramos el último sentido, el más restringido, es evidente que no. Jesucristo nunca participó en política, nunca organizó un partido político, ni adoptó un programa político, ni dirigió una protesta política, no dio ningún paso para influir en las políticas de César, de Pilato, ni de Herodes. Al contrario, renunció a una carrera política. Sin embargo, en el sentido más amplio de la palabra, todo su ministerio era político desde el punto de vista espiritual. Había venido al mundo para compartir la vida de la comunidad humana y envió a sus seguidores al mundo a hacer lo mismo. Es más, el reino de Dios que proclamó e inauguró es una organización social radicalmente nueva y distinta, cuyos valores y normas desafían a los de la antigua comunidad caída. Es en este sentido que sus enseñanzas tienen consecuencias políticas pero espirituales. Ofrecen una alternativa al status quo. Por otra parte, su condición de rey fue considerada un desafío a la autoridad de César, por lo que se le acusó de sedición. Esto por muchos años ha venido preocupando a la institución católica romana. Por tal razón, el Papa Juan Pablo II vino 2 veces a Guatemala por el temor que tiene el clero de perder por completo el terreno en este país centroamericano. De manera que la raíz de todo el problema que tiene la Iglesia Católica Romana y por la cual proyecta el movimiento de renovación católica carismática, imitando todo lo que hacen los evangélicos, se debe al tremendo avance de la Iglesia evangélica en Guatemala. A continuación le presentaré algunos pormenores del progreso que en los últimos años ha venido experimentando la Iglesia evangélica. Por ejemplo, tenemos las misiones grandes
en Guatemala. Estas las conforman las Asambleas de Dios, Príncipe de Paz, Iglesia de Dios, Evangelio Completo, Iglesia Presbiteriana, Iglesia Bautista, Iglesia Metodista, Iglesia del Nazareno, Misión Centroamericana, entre otras. Misiones medianas: Camino Bíblico con sede central en Santa Elena, Petén. Casa de Oración Recibiréis Poder, Chiriscajá, Nahualá, Sololá. Príncipe de Paz Pentecostés, Santa María Chiquimula, Totonicapán. Príncipe de Paz Independiente, Príncipe de Paz el Dios Admirable, Misión Pentecostés Palestina, Iglesia La Voz de Dios, Iglesia Jehová, Justicia Nuestra, Iglesia Evangélica Elim, Iglesia de Dios Galilea, Iglesia La Resurrección, Iglesia de la Profecía Universal, Iglesia Manantial de Vida Eterna, Iglesia Evangélica Defensores de la Verdad, Iglesia Evangélica Verbo, Iglesia Evangélica El Shaddai, Fraternidad Cristiana, entre otras. Misiones pequeñas: Misión Santa Pentecostés, Iglesia de Dios Betania, Iglesia Ríos de Agua Viva, Iglesia Benecer, Iglesia Arca de Noé, Iglesia La Única Esperanza, Iglesia El Divino Maestro, Iglesia Comunidad Cristiana, Iglesia Nueva Jerusalén en Guatemala, Movimiento Misionero Mundial, Iglesia Amigos, Iglesia Efesios 2:20, Iglesia Solo Cristo Salva y muchas más que existen, las cuales no se han incluido en este listado. Además de las ya mencionadas, existe una gran cantidad de iglesias y ministerios independientes en Guatemala, las cuales no pertenecen a ninguna denominación ni nacional ni extranjera. A esto debe sumarse las organizaciones que no tienen corte cristiano, pero que no están de acuerdo con el catolicismo romano. Tal es el caso de los mal llamados testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los solo Jesús, etc. ¿Y por qué no mencionar el gran número de evangélicos denominados caídos, como también a todas aquellas personas que, aunque no son evangélicos, tienen buen concepto de los evangélicos y por lo tanto los defienden? De modo que el catolicismo romano paulatinamente ha ido perdiendo terreno. Prueba de ello fue la venida del Papa a Guatemala en febrero del año 1996. Pues la concurrencia de católicos no fue la que esperaban los jerarcas católicos organizadores del evento, debido a que si la población ciudadana en Guatemala en ese año era más de 11 millones, ¿por qué en la venida del Papa fue una minoría de fieles católicos los que hicieron presencia en el Campo Marte? Los medios de comunicación social del país calcularon en 2 millones de católicos los asistentes a los actos protocolarios de la venida del Papa. A estos hay que restar todos los asistentes, espectadores que no son evangélicos ni católicos, como también los evangélicos curiosos y los extranjeros que venían de otros países de Centro, Sur, América. De manera que la Iglesia Católica está en la encrucijada. Así lo expresó la desaparecida revista Crónica de Guatemala en su portada, número 14 del 25 de febrero de 1988. La Iglesia en la encrucijada, y en el titular de la página 26 de la mencionada revista se lee: en el momento más bajo de su historia, la Iglesia Católica de Guatemala no ha sabido encontrar aún una respuesta al avance del protestantismo en Guatemala. Que Dios me le bendiga, mi amado hermano oyente. Este ha sido su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. Estudie teología bíblica en su misma casa. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Según las leyes de Guatemala,
Todo ministro de culto deberá poseer su título teológico extendido por una entidad autorizada por el Ministerio de Gobernación. El Seminario Teológico Defensores de la Verdad pone a su disposición los siguientes niveles: diplomado, bachillerato, profesorado, licenciatura y doctorado. Cada nivel tiene su pensum de cursos. En el nivel diplomado usted puede ver historia de la Biblia, historia de la Iglesia, catolicismo romano, reforma luterana, ecumenismo mundial, carismatismo católico, hermenéutica, homilética, demonología, ética ministerial, liderazgo cristiano, liturgia evangélica, teología y ciencia, fiestas y creencias paganas y el peligro de las sectas. Si usted desea obtener más información acerca de este seminario, puede llamarnos al 5760 1522. Manuel de Jesús Latín, director del seminario. Que Dios me le bendiga.